Es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Comunicado conjunto, Ariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea informan a la comunidad internacional que el día de hoy el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, sostuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político. En consecuencia, el gobierno venezolano decidió dejar sin efecto la decisión tomada el pasado 29 de junio de 2020, mediante la cual se declaró persona non grata a la embajadora Isabel Brilante Pedrosa, jefa de la delegación de la Unión Europea en Caracas. Ambos acordaron promover los contactos diplomáticos entre las partes al más alto nivel en el marco de una cooperación sincera y del respeto al derecho internacional. Horas después, o minutos después de publicar este comunicado, Jorge Arreaza hace una serie de consideraciones en televisión, en BTV, en venezolana de televisión, que son interesantes las reflexiones o las declaraciones que hace el señor canciller Jorge Arreaza, y las estoy buscando, por eso es que le estoy dando largas al asunto, las estoy buscando en Twitter, no las consigo en este momento, pero bueno, Arreaza dice que espera un gesto de reciprocidad por parte de el gobierno europeo, y ese gesto de reciprocidad podría ser el retiro de algunas de las sanciones fijadas el propio 29 de junio de 2020. Dice también que le comunicaron al señor Josep Borrell que Venezuela había tenido elecciones presidenciales, que Venezuela era un país soberano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto obviamente para obviar, para tapar lo que fue, a mi juicio de quien les hace este programa todos los días, un obvio recule. El obvio recule es el de la votada, la expulsión de la señora Isabel Brilante, la señora embajadora de Venezuela, de la Unión Europea ante Venezuela. Obviamente las redes sociales se llenaron de troleos, se llenaron de de burlas al retiro de la embajadora de Venezuela, de la Unión Europea en Venezuela. De verdad que yo necesito que ustedes oigan esas declaraciones porque son interesantes, ya las estoy encontrando, ya las voy a buscar. Dice, pues no, esta no las voy a conseguir, me voy a tardar demasiado consiguiéndola. Lo cierto es que horas después hablaría Juan Guaidó a través de la página web Presidencia BE. Dice: gobierno legítimo sobre retroceso en expulsión de la embajadora de la UE, dejan en evidencia su debilidad y demuestran que la presión en su contra sí funciona. El gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, esto es otro comunicado, celebra como una conquista de la presión de todos los factores internos e internacionales la permanencia de la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilante, en Venezuela. La Unión Europea, así como la gran mayoría de las democracias del mundo, han ratificado su compromiso con la causa venezolana. Son los responsables de casi 40% de la ayuda humanitaria para Venezuela y han decidido desconocer el nuevo intento de fraude electoral que ha impulsado la dictadura en el país.
Por eso sancionaron hace 3 días a quienes han encabezado esta farsa en conjunto con otros corruptos y violadores de derechos humanos. La dictadura creyó que expulsando a la embajadora Brillante mostraría fuerza al mundo y a su propia militancia, pero terminó viéndose obligada a retractarse de esta decisión, dejando en evidencia su debilidad y demostrando que la presión en su contra sí funciona para generar cambios. El mensaje es claro: pretenden intimidarnos con actos de fuerza para que no nos rebelemos contra ellos, pero si decidimos actuar con unidad y determinación hacia la consecución de nuestros objetivos, la libertad de Venezuela a través de la conformación de un gobierno de emergencia nacional para atender la crisis y convocar a elecciones libres está cerca. Es nuestro deber no rendirnos y seguir hasta lograr el cambio. Horas más tarde también, entre la declaración de Arreaza, el comunicado del régimen de Maduro con la Unión Europea y la declaración de la presidencia interina, habría una declaración de Nicolás Maduro, quien cree que no expulsar a la embajadora de la UE fue lo más inteligente. El presidente venezolano, dice la agencia EFE, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que cancelar la orden de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Caracas fue lo mejor, lo más inteligente. Te das cuenta 3 días después, hermano. Favorece que el mundo escuche la verdad de su país, pese a que la decisión fue tomada y comunicada por el propio mandatario hace 3 días. Me parece que es lo mejor. Sería un arrebato de Maduro esto. Malísimo si este gobierno funciona en base a arrebatos televisivos. Bueno, pero así lleva funcionando 20 años. A Chávez se le ocurría cualquier cosa un domingo y eso era ley. Lo que se le ocurría a Chávez el domingo era ley el lunes, por supuesto. Debajo de Chávez había un poco de gente haciendo así, frotándose las manos porque le iba a llover real. No es el caso de Maduro, que no tiene dinero. Me parece que es lo mejor, lo más inteligente, lo apropiado y además lo que se corresponde con lo que buscamos, que el mundo escuche la verdad de Venezuela, que la Unión Europea entre en otro entendimiento y que haya una rectificación profunda histórica sobre el papel que la UE ha jugado con Venezuela, afirmó Maduro en un acto de ascenso con militares. Obviamente a los militares les tenía que explicar la rajada. Un día horrible para el régimen de Nicolás Maduro ayer. Todos fueron malas noticias para el régimen de Nicolás Maduro ayer. Y la noticia más importante, aparte de esta, de la recogida de velas con relación a la expulsión de la embajadora Isabel Brillante de Venezuela, fue la decisión del Banco de Inglaterra reconociendo inequívocamente a Juan Guaidó y negándole a Maduro el acceso a 1.100 millones en oro. Esto es una nota que voy a tomar de CNN. El Tribunal Superior de Londres negó el acceso al cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a alrededor de 1.100 millones de dólares en oro almacenado en las bóvedas del Banco de Inglaterra y dictaminó que el gobierno británico ha reconocido inequívocamente al líder opositor Juan Guaidó como presidente del país sudamericano. El gobierno de Su Majestad ha reconocido inequívocamente a Guaidó como presidente de Venezuela, lo que necesariamente implica que el gobierno de Su Majestad ya no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, dijo el juez Miguel Tir mientras pronunciaba el fallo. El Banco Central de Venezuela emprendió acciones legales después de que el gobierno de Maduro intentó mover el oro que se encuentra en el Banco de Inglaterra a principios de este año, pero se le negó el acceso. Argumentó que quería usar el valioso metal para ayudar a abordar el impacto del brote del nuevo coronavirus en Venezuela, alegando que los fondos de las ventas del oro serían transferidos al Programa de Desarrollo de la ONU para comprar alimentos y suministros médicos. La decisión le otorga a Guaidó y a la Junta ad hoc que su gobierno designó para el Banco Central de Venezuela el control no solo de las 30 toneladas de oro que aún se encuentran dentro del Banco de Inglaterra, sino también más de 120 millones de un contrato de intercambio de oro negociado con el banco Deutsche Bank. Los representantes de Maduro en la Corte calificaron el fallo de insatisfactorio y anunciaron que el Banco Central de Venezuela apelaría la decisión. Y luego Panorama dice: gobierno anuncia investigación por el robo del oro. No se van a quedar con extravagante la decisión del juzgado británico. Qué linda palabra, extravagante. Y uno, bueno, es una palabra un poco rara para definir la situación, ¿no? No es una palabra como muy jurídica, y aseguró que estas acciones se sumarán a la denuncia que el Ejecutivo presentará ante la Corte Penal Internacional. Me perdonan la sonrisa cuando dije Corte Penal Internacional, pero es que últimamente Maduro, el chavismo actúa así.
desvirtúa todo por la vía de actuar contra él. O sea, a las denuncias que se han hecho en la Corte Penal Internacional, bueno, nosotros llenamos también a la Corte Penal Internacional de denuncias para embarullar todo y que nadie decida nada. Esa ha sido la actuación del chavismo históricamente y mucho más en estos últimos años. El presidente Nicolás Maduro, como jefe del Estado y de Gobierno, ha solicitado a los órganos de justicia en Venezuela abrir una investigación contra los implicados en este robo de recursos a todos los venezolanos. Seguramente hoy escucharemos al fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, diciendo que se abre una nueva investigación. Sí, lo anunció la vicepresidenta este jueves 2 de julio al líder opositor Juan Guaidó, impidiendo que 31 toneladas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra sean recuperadas por el gobierno de Nicolás Maduro, que anunció que apelará la decisión. Protegimos las reservas en oro de las garras de la dictadura. Mientras tanto, esto lo dice Juan Guaidó. Lo afirmó en Twitter, señaló que las reservas de oro venezolanas continuarán en Inglaterra, nación que brinda la protección y el cuidado legal que amerita la reserva. Oro protegido del saqueo del régimen, concluyente paralización del informe sobre derechos humanos en Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que dice que la posibilidad de procesos electorales democráticos en Venezuela disminuye. Y estoy tomando directamente la nota de prensa de la ONU, de la página de la ONU. La encargada de velar por los derechos humanos en el mundo señala que continúan porque el gobierno y una parte de la oposición se hayan puesto de acuerdo para hacer frente a la pandemia de coronavirus, así como por la cooperación. Coordinado nada, ni se ha cooperado nada, que no se le ha permitido nada a los tres oficiantes que tiene aquí Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dijo este jueves que su oficina ha seguido documentando restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos. En una actualización al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, Michelle Bachelet observó además que las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Según indicó, esas condiciones nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición. Bachelet también reportó que ha continuado la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional. Nuevamente aquí el gobierno legítimo, se advierte que si la dictadura insiste en elecciones sin condiciones, seguirán sin ser reconocidos. Un reconocimiento claro a la persistente violación de derechos humanos en Venezuela es el nuevo informe de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, afirmó el presidente Juan Guaidó. El nuevo informe de Bachelet es un reconocimiento claro de la vulnerabilidad institucional, de salud, de alimentación y servicios a los que nos ha traído la dictadura y las violaciones a los derechos humanos que persisten en Venezuela a pesar de las recomendaciones de la alta comisionada, escribió Guaidó en sus redes sociales. Lamentablemente ha muerto la madre de la señora Bachelet, murió la arqueóloga Ángela Jería Gómez, madre de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expresidenta chilena Michelle Bachelet, que tenía 93 años. Bachelet está llegando en estos momentos a su ciudad, a Santiago, a presentarle los honores a su familia. Se aprobó la incautación de un nuevo envío de gasolina del régimen iraní a Venezuela. Fiscales norteamericanos habían iniciado medidas legales para embargar 4 tanqueros que se encuentran navegando hacia el país caribeño. Argumentan que los beneficios de la transacción benefician a la Guardia Revolucionaria de la Teocracia Islámica, designada como organización terrorista. Mucho ojo a esta información. James Boasberg se llama el juez, aprobó una petición de 4 fiscales que aseguran que los beneficios de la transacción por el lado iraní benefician a la Guardia Revolucionaria de la Teocracia Islámica, la cual ha sido designada como organización terrorista por Estados Unidos. La demanda afecta a los buques Bella, Bering, Pandi y Luna, que actualmente llevan aproximadamente 1,1 millones de barriles de gasolina a Venezuela. Y Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, volvió a advertir sobre los vínculos de Venezuela con Irán,
auspician el terrorismo, ha dicho Fowler. Aclaró que el régimen de Maduro tiene negocios turbios con Teherán, que es el mayor contribuyente del terrorismo. Fue al ser consultado por la posición del gobierno argentino, que aseguró que la dictadura chavista no representa una amenaza para la región. El jefe de Comando Sur de Estados Unidos, Clay Fowler, se refirió en la tarde de este jueves a la posición que Venezuela tiene en América Latina e insistió en que el régimen dirigido por Nicolás Maduro sí representa una amenaza para la región. Sur de Estados Unidos, Clay Fowler expresó que el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza para América Latina. Hay algo en el gobierno argentino moviéndose que uno no entiende muy bien. Hay como muchas posiciones sobre Venezuela diferentes, divergentes, y por eso no hay una posición del gobierno argentino. Mientras el ministro de la Defensa decía que Venezuela no representa una amenaza para la región, el canciller Felipe Solá, dice que la solución a la crisis venezolana pasa por elecciones presidenciales. Esto lo dice el portal En Política. A pesar de que la posición del gobierno de Alberto Fernández sobre la crisis política en Venezuela sigue siendo poco frontal, su canciller Felipe Solá se volvió a pronunciar al respecto y afirmó que no estamos a favor de las sanciones externas y pensamos en que las soluciones políticas tienen que venir de adentro hacia afuera. Solá dijo que Maduro está acorralado y reconoció que la crisis migratoria venezolana dice mucho de lo que sucede a nivel interno en el país caribeño. En el marco de la cumbre del Mercosur, celebrada el jueves 2 de julio, el canciller argentino se refirió a la crisis venezolana rechazando las sanciones y apostando por elecciones, aunque afirmó que también es posible que se celebren elecciones parlamentarias. La solución democrática plena llega con elecciones a presidente. Es posible que también haya elecciones parlamentarias. Es la misma posición de la Unión Europea. Elecciones democráticas, presidenciales y parlamentarias, libres, con presencia de todos los actores. Y cierro este bloque diciéndoles que las víctimas de las FARC en Estados Unidos están cerca de incautar millones en cuentas congeladas del empresario venezolano Samar López. 3 contratistas norteamericanos secuestrados por las FARC planean recolectar al menos 53 millones de las cuentas congeladas de Samar López en Citibank, más cerca de cobrar una sentencia de 318 millones contra sus antiguos captores de las FARC, después de que un magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación de último minuto de un empresario venezolano sancionado cuyos activos buscan reclamar. El juez Clarence Thomas se negó a escuchar una apelación de emergencia por parte del empresario Samar López y dejó en pie la orden de un tribunal federal de apelaciones que entregó inmediatamente 53 millones de las cuentas bancarias de López en Estados Unidos. Solo decir que Samar López está acusado por el ICE de Estados Unidos. El ICE es ay Dios mío, ¿cómo es que se llama este metaferro de políticos venezolanos? Son las 6:50 minutos, una información más y ahora sí voy a la cuña. Tribunal de Cabo Verde rechaza segundo habeas corpus solicitado por la defensa de Alex Saab. Ya les digo, todo malas noticias para el régimen de Maduro. Ayer Alex Saab sigue preso en Cabo Verde y Estados Unidos sigue esperando que se lo entreguen. Sí, 6:50 minutos. Esto es Titulares de la Mañana, RCR. César Arteaga en los controles, quienes habla Pedro García Otero. Vamos un momento a publicidad. Tecnohospitalaria tiene para usted todos los productos que usted necesite para enfrentar el COVID-19. Mascarilla, guantes de examen, geles antibacteriales, careta de protección visual para combatir esta enfermedad que le está haciendo tanto daño al planeta. Tecnohospitalaria en Facebook, en Instagram y en Twitter, y también a través de nuestros teléfonos 0212-715-8543, 0212-519-6031 y el correo info@tecnohospitalaria.com. Tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle y ahora tenemos todo lo necesario para combatir el COVID-19. Mientras tanto, también les quiero hablar de Mazda 3 Autopartes BZLA. Mazda 3 Autopartes, el 3 del número, es su tienda virtual de repuestos Mazda en Instagram. Tenemos bases del motor, tenemos filtro, hacemos servicio de revisión general a domicilio, escaneo, entonación, cambio de aceite, limpieza de inyectores, cuerpo de aceleración. Todo eso lo hacemos por ustedes. Repuestos de la mayor calidad, repuestos originales, 100% originales Mazda, y si no son originales, son los repuestos genéricos de mejor calidad del mercado.
¿Cómo ubicarnos? Obviamente, nuevamente en nuestra página en Instagram, nuestra cuenta en Instagram, Mazda 3 Autopartes, el 3 el número, BZLA de Venezuela, y 0424-243-2949, 0424-251-2826. Mazda 3 Autopartes BZLA, todo lo que usted necesita en repuestos para su Mazda en Venezuela. Seguimos con la información, 6:52 minutos, apenas 3 informaciones más. Una de ellas muy importante, Venezuela alcanzó los 6.273 casos positivos de COVID-19 justamente. Delcy Rodríguez informó ayer la muerte de 3 personas por el nuevo coronavirus. Nuevamente empieza a preocupar que los casos que ellos llaman comunitarios son mucho más elevados que los casos que ellos llaman importados. 157 transmisión comunitaria y 54 importados. Los connacionales de 211 casos positivos, el total, 3 muertos por COVID-19. La curva va así. Ayer Julio Castro presentaba una curva de cómo habían subido los casos diarios de coronavirus y la curva, estamos en el momento de expansión de la pandemia. Por eso es que es muy importante, mi gente, que ustedes se cuiden. Por favor, se cuiden. Hay 3 nuevos casos en Coche, hay 2 casos en Catia, un caso en Altagracia, el Junquito, el Paraíso, el Recreo, La Vega, el Valle, San Agustín, 2 casos en Bolívar, 2 casos en Aragua, 2 casos en Monagas, un caso en Anzoátegui, 30 casos en Sucre, en Cumaná, en un foco activo entre la alcaldía y una empresa procesadora de pescado, 10 casos en Yaracuy, 9 vinculados a una empresa procesadora de pollo, 11 casos en Planta Centro, en Carabobo, 2 casos en el municipio Sucre, 2 en Guaycaipuro, esto es Miranda, 2 en Baruta y 1 en el municipio Plaza, y en Zulia 33 relacionados al foco del mercado de las pulgas que no termina de apagarse. Fallecidos, mujer de 73 años en Yaracuy, mujer de 65 años en Zulia y hombre de 33 años en Zulia. Para cerrar, 6:54 minutos, puntos para Trump, cae el desempleo en Estados Unidos, un retroceso histórico pese al COVID-19. La tasa de desempleo cayó 2,5 puntos en junio con respecto a mayo. Una nueva muestra de que la recesión de la COVID-19 probablemente ha terminado, aunque un aumento en los casos de coronavirus amenaza la recuperación incipiente. A Trump le irá tan bien o tan mal como le vaya a la economía estadounidense en estos 4 meses que faltan hasta las elecciones de noviembre. Lo estaban bañando porque la economía iba para el cielo, pero bueno, vino esto del coronavirus y se hundió también la imagen de Trump, no solo por la economía, sino porque su manejo durante los primeros días de la pandemia fue absolutamente errático, como son erráticos muchos de sus manejos. Pero ahora aparentemente la economía responde bien, las economías libres responden muy bien y Estados Unidos es una economía muy libre. Nosotros hacemos leyes del trabajo súper restrictivas, protegiendo a los empleados, y cuando las leyes son más libres, las leyes laborales son más libres, favorecen fundamentalmente al que no tiene empleo, porque permiten generar mucho empleo. La libertad genera mucho empleo. 6:55 minutos, que este día 3 de julio sea todo lo que ustedes esperan de él, si Dios quiere. Ya no mañana, nos encontramos el lunes. Chao, feliz fin. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual en Instagram de Autopartes Mazda en Caracas.